Le voy a dar un pantallazo de los estudios que hemos realizado, el grupo de trabajo que se llama Panama Aging Research Initiative. Comienzo con un dato muy interesante que en los siguientes 5 años el número de personas en el mundo que tiene más de 65 años va a superar el número de niños que tienen menos de 5 años. Por primera vez en la historia, esto está ocurriendo en todos los países desarrollados y no desarrollados, o sea, de bajos, medianos y altos ingresos. Y lo interesante es que para el 2050, estas personas van a superar a las personas menores de 15. Esto es lo que llamamos el boom en envejecimiento, o sea, que van a haber muchísimos adultos mayores en todos los países del mundo. Esto es motivo de celebración, obviamente, porque significa que estamos viviendo más que nunca, y les voy a hablar un poquito sobre los retos que esto implica. Primero quería mostrarles un mapa del mundo que se publicó en Lancet hace unos años. Este mapa es muy interesante porque muestra el cambio en la expectativa de vida que ha ocurrido en los últimos 40 años, desde 1970 al 2010. Pueden ver el cambio en la expectativa de vida en las diferentes regiones del mundo, y ha sido dramático este cambio, y pueden ver en nuestra región, Latinoamérica es una de las áreas donde más ha cambiado por 14 años, o sea que se ha incrementado la expectativa de vida. Nuevamente esto es motivo de celebración. Vamos a ver las pirámides poblacionales de Panamá, me encanta pasarlas así. Este es 2050, 1950, 2050, 1950, solo en 100 años la pirámide poblacional va a cambiar, está cambiando dramáticamente. Brevemente, la pirámide poblacional muestra el porcentaje de personas por sexo, hombres y mujeres, en diferentes rangos de edad. Y pueden ver que en 1950, por ejemplo, las personas que tenían 85 años y más representaban el 0.2% de la población, o sea que menos de una persona por cada 100. Y para el 2050 van a ser más del 3%, las personas mayores de 85 años, que es el grupo de la población que más rápidamente está creciendo en todo el mundo, ¿sí? Ahora mismo, en este momento, más del 10% de la población de Panamá tiene más de 60 años. O sea que una de 10 personas, y de aquí al 2050 van a ser una de 6 personas. Entonces, como les decía anteriormente, esto representa un reto importante, no solamente a nivel de salud, pero también económico y social. Y vamos a hablar un poquito de eso al final, pero en esta charla vamos a hablar sobre el reto que representa a nivel de salud. Estos también son datos nacionales, vienen del INEC. Lo que estamos viendo aquí es el porcentaje de casos de mortalidad de estas diferentes causas en función de la edad, ¿sí? Porcentaje en función de la edad, y podemos ver, por ejemplo, que si sobrevivimos los primeros años de vida y luego sobrevivimos el trauma y los accidentes causados por los años de la adolescencia y cuando tenemos 20 años y estamos todos medio locos. Si sobrevivimos a esta edad, la probabilidad es que vamos a morir de una enfermedad crónica no transmisible. La mayoría de las causas de morbilidad y mortalidad en el país son enfermedades crónicas no transmisibles, y podemos ver que están estrechamente asociadas a la edad. Una de las condiciones que está particularmente asociada a la edad es el deterioro cognitivo, ¿sí? Entonces, las enfermedades crónicas están asociadas a la edad, al cáncer, la hipertensión, la diabetes, pero una que está particularmente asociada a la edad o que se incrementa con los años es el deterioro cognitivo. Voy a empezar hablándoles sobre lo que es el deterioro cognitivo normal, antes de hablar sobre el patológico, que son las enfermedades neurodegenerativas, etc. Esto es una esquemática de lo que ocurre con los años. Ocurre lo que llamamos un envejecimiento cognitivo normal. Va a haber algo de deterioro con los años, ¿sí? Y pongo varias líneas, un par de líneas verdes, una línea azul, porque el grado en que experimentamos cambios cognitivos es altamente variable entre individuos, ¿sí?
Algunos vamos a perder ciertas funciones más rápido que otros y todos tenemos cuentos personales al respecto. Algunas personas me han dicho, mi abuela tiene 90 años y está clarita, o mi bisabuela murió clarita, estaba clarita hasta el final, y otras personas se empiezan a deteriorar a los 60 años, o sea que hay mucha variabilidad entre individuos. Lo más importante de recordar sobre el envejecimiento cognitivo es que es un proceso gradual que ocurre a lo largo de la vida, ¿sí? Como dije, es altamente variable entre individuos. De hecho, no todas las funciones se deterioran con la edad. Hay algunas como la capacidad verbal y el conocimiento en general, eso se incrementa con la edad, ¿sí? Y en muchos casos también quizás la velocidad de respuesta se enlentece con la edad, pero si le da suficiente tiempo a un adulto mayor a responder a ciertas tareas, lo hacen igual que un adulto menor, que no es tan mayor como él. O sea que a veces es la velocidad de respuesta lo que se afecta, pero el conocimiento está ahí. Lo más importante es que esto no es una enfermedad. O sea, lo que llamamos en inglés cognitive aging, el envejecimiento cognitivo, no es lo mismo que Alzheimer, ni Parkinson, ni enfermedades neurodegenerativas. El envejecimiento cognitivo no es una enfermedad. Es producto de los cambios que ocurren en el cerebro a medida que envejecemos. Cuando vamos envejeciendo, esto nos ocurre a todos, ¿sí? Hay cambios en el volumen de diferentes áreas del cerebro, se reduce el volumen, hay cambios en procesos de neurotransmisión, cambios normales, hay cambios en el grueso de los vasos sanguíneos y también cambios en inflamación. Entonces, son estos procesos que interactúan con otros factores de riesgo modificables y no modificables que causan esa variabilidad entre individuos en cuanto al envejecimiento normal. Entonces, mi grupo de trabajo está enfocado en estudiar al adulto mayor en Panamá. Este es un primer estudio de adultos mayores en Panamá y queríamos hacer un acercamiento en cuanto a cómo estamos envejeciendo en Panamá y no solamente estudiar a las personas que tienen enfermedades neurodegenerativas, pero estudiar a los sanos también, porque nos dan luces hacia por qué algunas personas envejecen tan exitosamente. Esa es una pregunta tan interesante como cuáles son los factores de riesgo asociados a diferentes patologías de la salud mental. Entonces, a lo largo de este espectro de funcionamiento cognitivo, tenemos el funcionamiento cognitivo normal, ¿verdad? Y hay una gama aquí que llamamos deterioro cognitivo leve, y cierta proporción de adultos mayores padece de este deterioro cognitivo leve, y cierta proporción avanza a demencia. Nos interesa saber, por ejemplo, por qué algunas personas permanecen relativamente normal a lo largo del envejecimiento, por qué algunos permanecen en deterioro cognitivo leve y siguen funcionando hasta el final, en cambio otros siguen y progresan a demencia. Entonces, estamos estudiando factores de riesgo, esto es un estudio observacional, factores de riesgo asociados a estas diferentes fases del funcionamiento cognitivo, y también estamos estudiando, esta es la parte más vanguardista e interesante de nuestro estudio, yo pienso, es la parte de los biomarcadores, o marcadores biológicos asociados con el funcionamiento cognitivo normal y también el funcionamiento cognitivo patológico. Entonces, ¿por qué estudiar primero también la cognición normal en adultos mayores? Porque es la primera vez que estamos estudiando a los adultos mayores en Panamá y no sabemos nada sobre porcentajes ni cómo estamos funcionando en general. ¿Cómo empezamos a hacer esto? Les voy a decir un poco sobre qué hacemos cuando estudiamos una población o una muestra clínica de adultos mayores. Los estudios de aging, como se dice en inglés, siempre me gusta la palabra aging más que envejecimiento. Yo no asocio ningún estigma a la palabra envejecimiento, pero me he dado cuenta, trabajando en Panamá, que muchas personas y adultos mayores me dicen no me gusta la palabra envejecimiento. Pero en inglés aging es un término mucho más general que significa el paso de los años, ¿no? O sea, todos estamos aging, por cierto, y todos estamos envejeciendo, así que inglés o español es la misma cosa. Empezamos a envejecer desde el momento que nacemos, incluso antes. Así que estos estudios de aging
recogen ciertos datos estándar, ¿sí? Datos estándar que hay que tomar para poder construir una base de datos comprensiva sobre el estado de salud del adulto. Se los voy a repasar un poco porque estos son algunos de los datos que les voy a mostrar hoy. Primero, se le hace una evaluación médica en donde se toman como la historia clínica, cuántas enfermedades crónicas padece y cuáles son, se le mide el índice de masa corporal, la fuerza muscular, hacemos una valoración mental, queremos saber cómo está su función cognitiva, hacemos unas pruebas cognitivas que miden, por ejemplo, la concentración y la atención y la memoria a corto plazo, la memoria a largo plazo, son unas pruebas breves y utilizamos las más usadas en diferentes estudios internacionales. También evaluamos el estado afectivo. Esto es muy importante porque los trastornos afectivos pueden tener un impacto sobre la función cognitiva. Y, por ejemplo, la depresión, que es un trastorno de ánimo, a pesar de que sí muchos adultos mayores pueden padecer de depresión, no es parte del envejecimiento normal. O sea que muchas veces no es detectado y es importante detectarlo porque puede ser causa de muchas cosas, puede ser causa de que están enfermos o que su estilo de vida ha cambiado, de repente la familia no le presta atención o han perdido su autonomía. O sea, hay que prestarle atención a los trastornos afectivos porque a veces pueden darnos luces y si se puede tratar la depresión, se puede mejorar la función cognitiva. Así que ese dato se toma también. Y muy importante es el estado funcional. Y yo pienso que en realidad esto es lo más importante a nivel básico, porque lo que queremos hacer todos a lo largo de la vida es permanecer independientes, ¿sí? La meta no es vivir para siempre, y que quiero nunca morir, quiero ser inmortal. Esa no es la meta es vivir una larga vida sana e independiente. Y por lo tanto, estas variables son muy importantes porque son las que nos dicen el grado de autonomía e independencia que tiene el adulto mayor. Y este estado funcional se divide en dos categorías. Las actividades básicas de la vida diaria, pues por eso se llaman básicas, son las más básicas. Me baño sola, me visto sola, me alimento sola, ¿sí? Y son las que se ven comprometidas de último, ¿sí? Porque son básicas y en realidad requieren partes del cerebro que involucran comportamientos de hábito, ¿sí? Entonces son las últimas que se deterioran con la edad. Pero las actividades instrumentales son más complejas. Estas son las actividades de la vida diaria que requieren un nivel cognitivo más complejo, ¿sí? Como usar el teléfono, manejar mi dinero, ir al súper, por ejemplo, hacer las compras, manejar mis medicamentos, usar el transporte público. Así que queremos saber cómo está el adulto mayor en estas dos funciones y estas son lo que llamamos la ABVD y las AIVD. Ok. Un poquito sobre la muestra. Cuando primero empezamos a hacer este estudio, que Alcibiades, Villarreal y yo planeamos un estudio para ver cómo está la salud del adulto mayor en Panamá. Nos preguntábamos dónde podíamos encontrar una buena muestra de adultos mayores. Lo ideal, por supuesto, sería hacer un estudio poblacional, pero como primer paso no es factible, no hay fondos. Empezamos de alguna manera a ver dónde está la mayoría de los adultos mayores en Panamá y en base a las personas que conocíamos y las reuniones que estábamos teniendo con personas interesadas y intereses en común, decidimos conseguir la muestra en la consulta externa en servicio de geriatría de la Caja de Seguro Social. Entonces, en ese tiempo estaba de director de ese servicio el doctor Frank Ferro y él acordó dejarnos reclutar a toda persona, todo adulto mayor que llegaba a la consulta externa de geriatría. Para aquellos que conocen este servicio, no todas las personas que llegan ahí están enfermas. De hecho, la mayoría llegan solo a llenar sus recetas o a hacerse su examen regular. Entonces, no solamente eso, pero vienen muchas veces acompañados. Entonces, también podíamos tener la oportunidad de reclutar a sus compañeros o a sus cuidadores o a las personas que las acompañaban. Y el criterio de inclusión es tener 65 años o más y no estar hospitalizado y no estar tan físicamente mal que no puedes participar en un estudio clínico. Así que quedamos con más de 400 personas enroladas en un periodo de 3 meses entre la edad de 65 y 102 años, 2 mujeres por cada hombre. Esto es normal
en muestras de adultos mayores. Y como primer paso les voy a presentar unos resultados que acabamos de publicar a final del año pasado. De modo general, aquí estamos hablando de los que no tienen demencia, no están institucionalizados, los que llaman en inglés community dwelling, los que viven en la comunidad, no están institucionalizados, no son dementes, son adultos mayores viviendo con sus familias o solos en su ambiente. De estas personas, 49% tiene la función cognitiva normal y no padece de depresión. Esto es un número bastante alto, una proporción bastante alta, o sea que la mitad prácticamente de la muestra estaba, y cuando digo función cognitiva normal es relativo a su edad, ¿sí? Así que si yo tengo 70 años, mi función cognitiva está medida relativa a las personas de mi edad. De estas, 21% tiene deterioro cognitivo, 18% con depresión y 11% con ambas condiciones. Así que como primer paso queríamos describir cuáles eran los factores asociados a estos diferentes grupos, ¿sí? Hicimos un análisis que se llama regresión logística multinomial, en donde vemos cuáles son los factores asociados a pertenecer en uno de estos tres grupos, ¿verdad? Relativo a estar en el grupo sano, ¿ok? Entonces no puse los odds ratios para no complicar la diapositiva. Básicamente lo que están viendo aquí son diferentes factores que medimos muchos otros factores, pero estos son los principales. Y si tiene un asterisco, entonces hay una asociación significativa, estadísticamente. Y mientras más asteriscos tiene, pues la magnitud de esa asociación es mayor, ¿sí? Y como primer paso podemos ver que la edad, como bien sabemos, es el factor de riesgo de tener deterioro cognitivo o estar también con deterioro cognitivo y depresión, ¿ok? Esto no debe sorprender. Por cierto, el promedio de edad de la muestra es 80 años, promedio de edad, o sea que 50% de la muestra tenía más de 80 años, una muestra bastante adulta mayor. Esto es una variable que sigue saliendo significativa en todos los análisis que corremos, y lo que hicimos aquí, porque el promedio de edad, el promedio de años de educación en nuestra muestra es 7.5 años, o sea, una educación muy baja, consistente con las estadísticas nacionales. Pero esto es interesante porque como era un promedio tan bajo, en otros estudios que tienen miles de personas, por ejemplo, lo dividen en primaria solamente, secundaria, universidad, posgrado, o sea, nosotros no teníamos ese range, ese rango de educación, lo dividimos en ¿terminaste la primaria o no terminaste la primaria? ¿Sí? Entonces lo dividimos en una variable dicotómica y podemos ver, por ejemplo, y esto es así en muchos de nuestros análisis, siempre cuando me encuentro con las personas del Meduca digo que esto debería ser como un anuncio público. No terminar la primaria es un factor de riesgo para tener deterioro cognitivo, estar deprimido, estar cognitivamente deteriorado y deprimido también. O sea que, y recuerden lo que les dije, el promedio de años de educación en la muestra es 7.5 años. Ya solo terminar la primaria y hacer un año más te puede proteger contra estar deteriorado a cierta edad, y esto tiene sentido, porque si tengo algo de educación, y estoy viviendo ahora en el 2016, puedo usar un teléfono celular, puedo ser más independiente, ¿verdad? Puedo usar un microondas, puedo calentar mi comida, puedo usar tecnologías que me van a permitir ser independiente y autónomo. Esta es una variable interesante de la cual habló el doctor Thomas también esta mañana, la dificultad de medir el número de enfermedades crónicas en el adulto mayor, porque tiene muchas enfermedades crónicas, y cuáles medimos y cómo las contamos. Contamos las principales, pero resulta que las personas que mientras más enfermedades crónicas tienen, tienden a estar deprimidos o deteriorados y también deprimidos. Y esto es algo para llamarle la atención a las personas que trabajan con el adulto mayor, que obviamente la depresión va a estar presente cuando la persona está bastante enferma. Y las actividades básicas de la vida diaria y las instrumentales se ven principalmente comprometidas en el grupo con deterioro cognitivo, ¿sí? Entonces son las asociaciones que encontramos con diferentes magnitudes de relación y que sirven como primer paso para describir cómo está, cuál es la salud cognitiva y de estado de ánimo del adulto mayor. Y acabamos de publicar estos datos. En el caso de las actividades básicas de la vida diaria y las instrumentales, están estrechamente ligadas a la edad. Aquí pueden ver, por ejemplo, las básicas. Si vemos las personas que no tienen ningún tipo de limitación en estas actividades, la gran mayoría tienen entre 65 y 79 años, ¿verdad? Son los que no tienen discapacidad. Y mientras vamos agregando por lo menos una discapacidad, una limitación o limitaciones severas,
se va incrementando el porcentaje de personas que son mayores de 80 años, ¿sí? Y lo mismo con las actividades instrumentales de la vida diaria, y son relaciones que esperábamos encontrar, que están descritas por primera vez por nuestro grupo de trabajo. También tenemos un artículo específicamente enfocado en este tipo de análisis, que es cuáles son los factores asociados a las limitaciones en las actividades básicas e instrumentales en la muestra panameña. Nuevamente, estos son personas que viven en la comunidad, no tienen demencia, ¿okay? Estamos hablando ahora de envejecimiento normal, y podemos ver, por ejemplo, que la edad obviamente está significativamente asociada a tener limitaciones en ambas categorías. Esta fue una asociación muy interesante. Ser hombre es un factor de riesgo en nuestra muestra para padecer de limitaciones en ambos tipos de actividades. Solamente voy a pausar un segundo para decir que en la literatura internacional típicamente ser mujer es riesgo, ¿sí? Entonces, por razones que todavía no se han aclarado completamente, pero por ejemplo la mujer vive más tiempo que el hombre, típicamente si enviuda, típicamente no se vuelve a casar, es relativo al hombre, que casi siempre se encuentra a su pareja. Entonces hay ciertos factores también biológicos asociados a peor rendimiento de la mujer en la tercera edad, pero resulta que en varios análisis que hemos corrido, que todavía tenemos por publicar, en la muestra esta del servicio de geriatría de la Caja de Seguro Social, ser hombre es un riesgo. Entonces falta comprobar esto a nivel poblacional, pero sería un resultado muy interesante si encontramos que la mujer es la que está mejor a la adulta mayor, aunque no está la tasa de estar casado o no casado no es diferente entre los hombres y las mujeres. La primaria incompleta nuevamente está asociada a actividades instrumentales, que son las que requieren más nivel cognitivo, y padecer de más de 4 enfermedades crónicas también. Esto es un resultado que también se ha publicado recientemente en varios estudios internacionales. Tener un índice de masa corporal por debajo de lo normal, o sea, estar de bajo peso, es un factor de riesgo para tener limitaciones en la tercera edad. Algunas personas se preguntarían, pero yo pensaba que era ser obeso, que es el factor de riesgo. Y resulta que la obesidad es un factor de riesgo durante el middle age, ¿sí? Si tienes entre 30 y 55 años, es un factor de riesgo ser obeso, pero es un factor de riesgo ser demasiado flaco cuando estás en la tercera edad. Y este resultado, de hecho, en varios journals y grandes cortes se ha replicado el resultado de estar bajo peso. Entonces, estos son algunos de los resultados que tenemos por primera vez en una corte panameña. Para nosotros, la idea, obviamente, acabamos de escribir un segundo protocolo donde vamos a reclutar de la comunidad y queremos verificar estos datos usando una muestra ya a nivel nacional de personas reclutadas de la comunidad. Ok, volviendo entonces a este espectro de que tenemos algunas personas que permanecen normal, otros con algo de deterioro cognitivo leve, que quizás estaban también estas personas en los datos que le acaba de mostrar. Pero ¿por qué algunos progresan a demencia? Todavía sigue siendo una de las preguntas que más nos interesa como personas que estudiamos salud mental. ¿Por qué es que algunas personas pueden llegar hasta los 85 años y teniendo algunas limitaciones, pero no teniendo demencia? Sin embargo, otras empiezan a padecer de demencia mucho más temprano. Esto es una pregunta muy interesante que todavía muchas personas se están haciendo. Vamos a hablar un poquito sobre la palabra demencia, primero solo porque varias personas me preguntan sobre la demencia senil y qué es la demencia y qué es Alzheimer. La demencia es un término general que describe un deterioro de capacidad mental que interfiere con la vida diaria. Un término general, o sea que hay muchos tipos de demencia, ¿sí? Y cuando la demencia está asociada a algún tipo de neuropatología, entonces es un tipo de enfermedad neurodegenerativa, porque hay demencias que son reversibles, ¿sí? Puedes tener una deficiencia de vitamina B12 y tienes alguna demencia que luego es reversible. Y hay otras demencias asociadas al síndrome SIDA, y etcétera, ¿no? Así que hay diferentes tipos de demencia. En este caso, le estoy mostrando la prevalencia de demencias en general en función de la edad, y pueden ver claramente que el porcentaje de personas con demencia se incrementa con la edad. Está estrechamente ligada a la edad. El Alzheimer, que es una de las demencias que estamos estudiando en esta corte, y ahora les voy a mostrar algo sobre eso, es el tipo de demencia más común en adultos mayores. Es como el 60% de todos los casos de demencia.
La mayoría del Alzheimer es esporádica. Esto es importante porque también recibimos muchas preguntas respecto a si voy a heredar el Alzheimer, mi abuela tuvo Alzheimer, yo quiero saber si yo tengo Alzheimer y qué me va a pasar cuando yo tenga Alzheimer. Hay un tipo de demencia que se hereda, o sea, que es genética, está asociada a mutaciones en 3 diferentes, o sea, si tienes una mutación en una de 3 genes, no sé si vieron la película Still Alice con Julianne Moore, pero en esa película la mujer empieza a padecer de deterioro cognitivo grave como a los 50, 55 años y se deteriora rápidamente. Y eso es demencia heredada, ¿sí? Familiar. O sea que si tienes una mutación en uno de 3 genes, 100% es la probabilidad que vas a padecer de Alzheimer, pero eso es una minoría del Alzheimer. De hecho, los estimados son que menos del 5% y en algunos artículos dicen que menos del 1%. La mayoría del Alzheimer es esporádico, ¿sí? Y esto significa que está asociado a diversos factores de riesgo, pero que no necesariamente implican que vas a tener Alzheimer, sino que el riesgo está incrementado para tener Alzheimer, ¿sí? Entonces, los estudios que estamos haciendo tienen que ver con Alzheimer esporádico. En nuestra cohorte no hay personas con Alzheimer heredado. El Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa, progresiva, donde hay una pérdida de la memoria a corto plazo y otras funciones, otras capacidades como la capacidad verbal. Es casi completamente un diagnóstico clínico, ¿sí? Entonces, los criterios clínicos diagnósticos han cambiado a lo largo de los años para incluir biomarcadores, pero esos criterios de biomarcadores no se pueden aplicar en todos los escenarios, ni mucho menos en la caja de seguro social. O sea, el diagnóstico es meramente clínico, en donde eliminan diferentes posibilidades como deficiencia B12 u otras causas, o algún tipo de trauma cráneoencefálico, y llegan a un diagnóstico de Alzheimer basado en una observación clínica. Lo que sí es cierto es que en la revisión de los criterios clínicos, y aquí quiero pausar un momentito porque esto viene a hablar de los biomarcadores, en la revisión de los criterios clínicos que se hizo recientemente en el 2011, la revisión entonces incluye no solamente la fase ya de Alzheimer, que es sintomática, ya la fase de Alzheimer es sintomática, ahora incluye fases previas al Alzheimer, que son fase preclínica y una fase de deterioro cognitivo leve, a raíz de un gran cuerpo de investigación que muestra que esos cambios cerebrales que empiezan a darse, que son la acumulación de las placas seniles del péptido beta-amiloide y índices de neurodegeneración que tienen que ver con acumulación, agregación de la proteína tau en el cerebro, que estos cambios empiezan a dar hasta 20 años antes de los síntomas clínicos, ¿sí? O sea que si en promedio el Alzheimer se está expresando como a los 65, 70 años, estamos hablando que a los 45, 50 años ya esa persona empieza a tener la neuropatología asociada al Alzheimer. Entonces, la meta con los nuevos criterios clínicos es poder atacar o poder intervenir en estas fases antes de que el Alzheimer esté completamente expresado. ¿Y por qué? Porque el Alzheimer es incurable, y ya cuando tienes Alzheimer no hay nada que se pueda hacer, y los medicamentos que existen, que son anticolinesterasas y inhibidores de glutamato, simplemente sirven como para mantenerte ahí un poquito, pero no son efectivos en todos los casos, y en el mejor de los casos son moderadamente efectivos. O sea que el Alzheimer en promedio está matando a las personas entre 7 y 10 años después del diagnóstico y no hay cura. Entonces, a raíz de toda la evidencia que muestra que la neuropatología empieza mucho antes, se dan esta revisión de los criterios diagnósticos para poder entonces detectar a estas personas mucho más temprano. Ok. Y entonces, ¿qué incluyen estos nuevos criterios diagnósticos? Aquí es donde centramos el fuerte de nuestra investigación, para poder entonces, ya habiendo descrito una cohorte clínica y poder trabajar, como muchos de ustedes saben, trabajar con seres humanos es complejo, requiere muchas personas, muchos recursos, y no puedes ni debes estudiar a una persona en un punto en el tiempo. Lo ideal es estudiarlo a lo largo del tiempo, y todo esto es costoso y requiere muchas manos, mucho dinero, mucha gente. Pero en este caso hemos tenido la oportunidad con esta cohorte que tenemos de 400 plus personas, son adultos mayores, recuerden, así que
varios se van muriendo con el tiempo, la cohorte se disminuye cada año, pero vamos siguiendo a las personas que están cognitivamente normales y las que tienen deterioro cognitivo leve. Nos interesa saber cuáles son los factores asociados a que las personas se mantengan en el estado que están y los factores asociados a los que progresan a otros estados peores de cognición, ¿sí? Entonces, estamos haciendo estudios de biomarcadores, que es la dirección en que va toda la investigación en Alzheimer y otras enfermedades neurodegenerativas, a raíz de que sabemos que aquellas personas asintomáticas pueden tener marcadores que nos pueden dar luces a que van a tener Alzheimer. Estos biomarcadores sirven para, lo ideal es que cuando ya estén bien afinados y refinados, sirvan para diagnosticar, ¿verdad? En el mejor de los casos podríamos tener un biomarcador como el de la diabetes, la hemoglobina glicosilada, ¿no? En el mejor de los casos tú dices, ya tengo mi marcador. También sirven para monitorear la progresión de la enfermedad. Si el biomarcador cambia, ¿verdad? Con el perfil clínico, podría ser excelente un biomarcador. Y en el caso de ahora de predicción de riesgo, que es lo que tenemos, marcadores para predecir riesgo. También pueden servir para complementar la evaluación clínica, porque si yo soy un médico geriatra y yo estoy evaluando a un paciente y nada más puedo verlo por fuera, quiero también agregar un marcador que me puede dar luces así es si esta persona tiene algún gen de riesgo o algún perfil de proteínas que me pueda decir que mi diagnóstico clínico va por la dirección correcta. Porque el Alzheimer es bien complejo y también hay mucha variabilidad. Es muy heterogénea esta condición y puede, no siempre es claro que tiene Alzheimer. De hecho, puede tener una demencia mixta. ¿Okay? Entonces, si no puedo ver adentro de la cabeza o no le puedo sacar la sangre o tomar algún gen, se me puede dificultar ese diagnóstico. En el Alzheimer, esta es la enfermedad de Alzheimer, en los nuevos criterios clínicos establecen que además de los criterios clínicos se debe tener por lo menos uno de 3 biomarcadores, ¿sí? Y esto obviamente no es posible en todos los casos, ¿sí? No todos los centros de salud ni los sitios de atención geriátrica tienen acceso a esto. Estos 3 biomarcadores son evidencia de acumulación del péptido beta-amiloide utilizando PET, ¿verdad? Y radioligandos, carísimo. La resonancia magnética, ¿verdad? El MRI, que también es muy caro y no es accesible para todo el mundo. Y el tercero es el perfil de agregación de proteínas tomando una muestra de líquido cefalorraquídeo por medio de punción lumbar, ¿sí? Entonces, de estas 3, lo más factible en nuestro entorno es la muestra de líquido cefalorraquídeo, por el momento. Para aquellos que no lo saben, el servicio de neurología hace punción lumbar todas las semanas, todo el tiempo. Es un procedimiento totalmente straightforward. Yo sé que hay cierto estigma asociado a este procedimiento, pero Alcibiades y yo, que de hecho él hizo una pasantía en Valencia, España. En España vas a un hospital y tienes deterioro cognitivo y te evalúan y te hacen toda la evaluación médica y si sales con algo de deterioro te mandan a tomar una punción lumbar y nadie hace ninguna pregunta y no tienes que firmar ningún consentimiento informado. Es parte del diagnóstico de Alzheimer, ¿sí? Porque es lo más costo efectivo que hay en España, que es un país de primer mundo. Así que nosotros dijimos, bueno, vamos a acoger a nuestros colegas en el servicio de neurología, dirigidos por el doctor Aarón Benzadón, que ha sido un gran compañero del grupo PARI y nos ha apoyado completamente desde el principio, nos abrió las puertas. Y a través de su grupo de trabajo pudimos recoger muestras de líquido cefalorraquídeo en una muestra de voluntarios, una submuestra. No todos los participantes del estudio accedieron a este procedimiento, pero se sorprenderían si les digo que muchos de los normales se sometieron a este procedimiento, o sea, muchísimos de los normales. La mayoría de nuestras muestras son de personas completamente cognitivamente normales. Estaban muy interesados en saber si tenían ese perfil patológico de Alzheimer. Entonces, otra medida que tomamos de biomarcador es la genotipificación de la apolipoproteína E, que es una proteína asociada que tiene función de transporte de colesterol y otros lípidos, y que es uno de los marcadores genéticos asociados, el más fuerte asociado al Alzheimer esporádico.
O sea que tiene, ahora les voy a mostrar algunos datos. Es polimórfico, tiene varios alelos y la expresión del alelo E4, una copia o dos, mundialmente se ha demostrado que está asociado a riesgo de Alzheimer, ¿sí? Incrementa el riesgo de Alzheimer entre 3 y 12 veces. Así que hicimos ese análisis también por PCR. Y tercero, le voy a mostrar unos datos que tomamos de una línea de investigación que estamos haciendo de biomarcadores en sangre, que es un trabajo que estamos haciendo con nuestros colegas en Texas, que en realidad es la investigación que está ahora mismo tratando de ver cómo podemos generar un biomarcador súper accesible en la atención primaria, por ejemplo. Tomar una muestra de sangre y correr un análisis para ver si hay marcadores asociados al Alzheimer. Ok, empecemos con lo de la apolipoproteína E. Estos son datos que también están ahorita mismo ya aceptados en un journal de investigación, también por actividades del primer autor. Aquí estamos viendo tres diferentes grupos: Alzheimer, deterioro cognitivo leve y los controles. No les voy a mostrar estos datos, pero sí les quiero mostrar la expresión de apolipoproteína E por primera vez mostrado en nuestro país, que sí está asociado a riesgo de padecer de Alzheimer. Aquí son porcentajes de individuos que expresan esta combinación de alelos, ¿lo ven? Los que tienen una o dos copias en el grupo de Alzheimer son 57%, y el grupo de deterioro cognitivo leve, el 50% combinado, una o dos copias. Sin embargo, demencia vascular 21% y los normales 20%. Esto es interesante porque demuestra que sí podemos en nuestro entorno tomar un marcador genético que muestra riesgo de Alzheimer, y esto ayuda a complementar el diagnóstico clínico. Y por otro lado, varios grupos habían estudiado a hispanos y a afroamericanos de la región Latinoamérica y del Caribe, y habían mostrado que expresamos el ApoE4 al mismo nivel que los blancos, pero que no estaba asociado al Alzheimer. Entonces hay una literatura muy grande que muestra que los hispanos expresan ApoE4, pero que no está asociado al Alzheimer, pero en Panamá sí, y seguramente tiene que ver con lo heterogéneos que somos aquí genéticamente. Eso se puede hacer en el Seguro Social y cuesta mucho menos que muchos de los exámenes que hacemos. Rápidamente, estas son las muestras, estas son las pruebas de líquido cefalorraquídeo. Aquí pueden ver, por ejemplo, las tres diferentes proteínas que medimos: el péptido de amiloid beta, tau total y tau fosforilado. Son las tres que medimos. Tienen que ver con agregaciones extracelulares e intracelulares y degeneración del axón. Y estos son los límites que determinan si estamos o no en el rango de Alzheimer. Este trabajo todo lo hizo Alcibiades Villarreal con las muestras del Servicio de Neurología, y en efecto, estas proteínas en combinación, en un ratio, en una razón, el tau fosforilado y el amiloid beta combinado, discriminan claramente el grupo de Alzheimer, deterioro cognitivo leve, los normales, demencia vascular y otros, e incluso discriminan el grupo de deterioro cognitivo leve de los normales, ¿sí? Otra prueba que también se puede hacer en Panamá, con mínimo esfuerzo. Hay muchas pruebas mucho más complicadas y costosas que se hacen. Perfecto, todo esto es esperado. Por último, quería compartir con ustedes nuestros últimos resultados de biomarcadores en sangre. No hay una prueba fácil de Alzheimer, es un proceso diagnóstico muy complejo, y como les expliqué, tomar una muestra de líquido cefalorraquídeo no es factible a nivel de atención primaria, ¿verdad? Eso no es factible en la comunidad, en las clínicas comunitarias. No todo el mundo se va a someter a eso, y las imágenes cerebrales tampoco, ni podemos hacer PCR tan rápidamente en las comunidades, pero sí es posible tomar una muestra de sangre, y en esa dirección nos estamos moviendo. Esto es parte de un esfuerzo internacional en grupos que están trabajando en Blood-Based Biomarkers of Alzheimer's. Es un consorcio internacional, y nosotros nos hemos unido a este esfuerzo. Básicamente lo que hacen es que usan una técnica de inmunoensayo en donde es multiplex, puede medir más de 100 proteínas a la vez, ¿sí? Recuerden que el proteoma de la sangre es muy complejo, ¿ok? Y las proteínas de interés están en muy bajas concentraciones. Esto es un procedimiento muy sensible. Lo que hace es que al final toma, en este caso, las 21 proteínas que mejor distinguen Alzheimer de los normales, y hace un ranking en cuanto a la diferenciación entre este nivel de proteína. Por ejemplo, este es el T-lymphocyte secreted I309, es una proteína secretada por las células T, y en qué grado se diferencia de el Alzheimer de lo normal.
y crea lo que se llama un perfil de biomarcadores, o sea, una firma de biomarcadores en conjunto, ¿sí? Como un profile de biomarcadores en sangre, una firma. Estas son las 21 que mejor distinguieron el Alzheimer de los controles, y cuando hicimos la curva ROC, para aquellos que no lo han leído antes, esta línea es la línea de cero discriminación, la línea diagonal es la línea de cero discriminación, mientras más se aparta de esa línea, mejor discriminación. En este caso, el área debajo de la curva es más del 90%, está en 94%. O sea, que discrimina el grupo Alzheimer del grupo normal, de una manera con precisión diagnóstica alta, ¿sí? Entonces, este perfil de biomarcadores que estamos testeando ahora sí discrimina el Alzheimer de lo normal, que es lo que se ha encontrado a nivel internacional. Es posible distinguir Alzheimer de normal. El reto es distinguir normal de deterioro cognitivo leve, ¿sí? Ese es el reto, distinguir. Ahí sí la curva nos salió menos predictiva, salió como en 0.6, o sea que pobre la discriminación. ¿Y por qué? Porque es un grupo muy heterogéneo y porque hay que discriminar mejor cognitivamente este grupo en los que padecen de deterioro amnésico versus no amnésico, entonces se vuelve un poco más complicado. Pero estamos moviéndonos en esa dirección y por eso quería compartir estos nuevos datos con ustedes que están fresquitos. Eso es todo lo que quería compartir con ustedes hoy y los dejo con la contribución que creemos que puede hacer la investigación a fomentar el envejecimiento sano. Tiene que ver con identificar factores de riesgo, intervenciones y tener la infraestructura, como dijo el doctor Sáenz Llorens ayer en la sesión de vacunas, tener la infraestructura para que Alzheimer es una enfermedad devastadora. El momento que se crea una nueva posible droga y la van a examinar en un ensayo clínico, tener la infraestructura para que Panamá participe en ese ensayo clínico. Y por primera vez nosotros ya tenemos eso en Panamá y creo que eso es muy importante. Muchas gracias. Tenemos tiempo para una pregunta.